Dios no existe, pero en el paseo de hoy no quiero hablar de religión. Quiero hablar y quiero indagar sobre todo en qué sería o en cómo sería vivir en un mundo sin sentido absoluto. El filósofo Nietzsche lo dijo: Dios ha muerto, pero no lo dijo como insulto, lo dijo como diagnóstico. Lo que él se refería con esto era que no murió un ser, murió los valores o murieron los valores que nos daban dirección. Y cuando no hay dirección, aparece el vacío, el famoso nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica la cual aboga porque la vida no tiene un valor intrínseco en sí misma. Es decir, en pocas palabras, de que la vida no tiene un sentido. Hoy no creemos en Dios, pero creemos en otras divinidades. La fama, el éxito, el amor romántico. Al final cambiamos un Dios por otros ídolos. Pero al final de todo seguimos igual de perdidos. Si Dios ha muerto, ¿está todo permitido? Quizás sí, pero ¿todo tiene sentido? ¿La vida tiene un sentido absoluto? En el paseo de hoy vamos a intentar indagar en este tema filosófico tan interesante. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿La vida tiene algún sentido absoluto? Vamos a intentar ver todo esto, la ciencia versus la fe, la religión, filosofía. Es un capítulo y sobre todo es un vídeo súper interesante, así que acompáñame. Sartre decía: no hay un propósito en la vida, lo creas tú mismo. Camus decía: la vida es absurda, pero puedes vivirla con rebeldía. Kierkegaard, por un lado, decía: a veces necesitas un salto de fe, aunque no tengas pruebas. Y al final de esto, todos los filósofos llevan a una misma pregunta. Si no hay un Dios, si no hay un ser omnipotente, ¿quién da sentido a tu vida? Quizá la respuesta a quién da sentido a tu vida eres tú mismo. Tú mismo eres la persona que puede dar un rumbo o un significado a tu vida. Pero claro, eso pesa, eso duele, porque ser libre es una carga emocional demasiado fuerte para aguantarla. Y todo esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Puede haber moral sin un Dios o sin un ser divino que nos proteja y nos vigile? Muchos piensan que sin un Dios, sin una figura divina, la moral desaparece. Kant, por ejemplo, decía que la moral venía de la razón. Hume decía que la moral viene de la empatía. Fromm decía que viene del amor maduro. Hoy nuestras normas vienen de la cultura, la psicología y la ley, no de los mandamientos. Y sobre todo yo destacaría que hoy en día no hace falta tener miedo al infierno, miedo a un castigo divino o miedo a algo que te haga comportarte de X manera para poder ganarte el cielo, el Valhalla. Todas estas condiciones religiosas para mí no son más que conceptos que nos hemos inventado nosotros mismos para poder darle un sentido a nuestras vidas. Porque piénsalo bien, la religión cristiana, por ejemplo, tiene un cielo y un infierno. Si te portas bien, vas al cielo. Si te portas mal, vas al infierno. Tenemos, por ejemplo, a los nórdicos. Si luchaban en batallas, si eran guerreros fervientes, si luchaban con honor, iban al Valhalla. Si no, pues creo que tenían otro tipo de infierno, entre comillas. Y a lo que quiero llegar es que, sobre todo, las religiones para mí es un concepto pues muy arraigados en nuestra forma de pensar, ya que para mí, o como yo lo veo, en la antigüedad era mucho más fácil darle un sentido a nuestra vida a través de una historia religiosa de algún profeta, de alguna persona que se sacrificó por nosotros y en base a ello nosotros debemos corresponderle. Y todo esto, todas estas religiones se han formado para darle un sentido a nuestras vidas. Vivimos en una época en la cual muchísimas personas dicen: Dios no existe, pero la necesidad de trascendencia sigue estando presente. Entonces buscamos sustitutos: naturaleza, religiones, meditaciones, extremismo, ideales políticos. Algunos filósofos dicen que estamos en la época del rendimiento y que además hemos perdido lo sagrado. No lo religioso, lo sagrado. Lo sagrado entendiéndose como ese espacio de calma en el que tienes tiempo para estar contigo mismo, para reflexionar, para conocerte mejor. Y sobre todo es curioso porque seguimos negando a Dios, negamos las religiones, negamos el existencialismo, pero seguimos buscando algo. Y en este apartado de este vídeo vamos a ver ciencia versus fe. ¿Son realmente enemigas? La ciencia explica el cómo. La filosofía y la fe explican el porqué. Y a mi modo de ver, no es que sean rivales, no son rivales del todo.
Para mí son lenguajes distintos. Ni el ateísmo es 100% racional, ni la fe es 100% irracional. Nosotros somos humanos y los humanos no vivimos solo de fe, no vivimos solo de datos, vivimos de significado. Y para mí, ¿cuál es el sentido de la vida? Para mí el sentido de la vida es el sentido que le quieras dar. Si eres una persona que vive sin un sentido en la vida, o eres una persona que lo lleva muy bien, que lo sabe llevar bien y que no tiene ningún tipo de problema con aceptar de que la vida no tenga un valor intrínseco de verdad, pues perfecto. Pero si eres una persona que sabe que la vida tiene un sentido y no lo busca, no intentas buscarlo, tu vida no tiene un sentido propio en sí mismo, vas a ser una persona amargada, vas a ser una persona depresiva, una persona con problemas, una persona, y la típica persona que vemos siempre, la típica persona amargada que se sube al bus y se queja por algo, la típica persona mayor que ve que, yo qué sé, no le dejan espacio en la fila del banco y se pone a insultar, a gritar, la típica persona que vemos todos los días, porque siempre lo vemos, la típica persona amargada. Y para mí es muy importante tener un sentido en la vida, darle el sentido que tú veas, encontrar un hobby, encontrar pareja, encontrar hijos, tener un buen trabajo, tener estabilidad económica. Todos estos son sentidos muy buenos, son sentidos que está bastante coherente que tengas ese sentido en la vida. Pero hay que tener muchísimo cuidado con los extremismos, con las religiones, con la fe, con todas estas cosas, que la fe en sí misma no es mala, pero la fe en una creencia religiosa que puede hacerte daño, eso es malo. La creencia o la fe en extremismos, la fe en que lo que vemos en, por ejemplo, personas del ISIS, personas de Al-Qaeda, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de extremismos y con ese tipo de sentido de la vida, porque sí, lo quieras o no, las personas del ISIS, las personas de Al-Qaeda, tenían un principio y tenían un propósito en su vida. Y como he dicho antes, quizá el sentido de la vida es tener un trabajo estable, tener una situación económica fiable o simplemente tener, pues, ser feliz, con tener un trabajo medio, normal, tener unos ingresos que te permitan vivir bien, tener un día a día en el cual trabajas unos días, descansas otros, tienes unos hobbies, tienes pues algo en lo que ocuparte. Pero sobre todo, lo más importante es tener un sentido en la vida, como he dicho antes, no caer en la depresión de no tener nada que hacer en tu vida, llegar a los 50, 40 y darte cuenta de que no has hecho nada con tu vida, que no tienes un trabajo, que no tienes una familia, que no tienes algo que te llene. Entonces, buscar el sentido de la vida es muy importante, que cada uno tenga un sentido de la vida. Quizá, por ejemplo, yo antes no tenía quizá un sentido propio de la vida, pero ahora quizá lo tengo con estos vídeos, que para mí son muy importantes, me despejo, me gusta hacerlos, me gusta editarlos, me gusta pues crear la idea de crear la idea de todo lo que es este vídeo, por ejemplo, que es súper interesante, el sentido de la vida, es una pregunta existencial. Entonces, buscar el sentido de vuestra vida. Si te gustó este vídeo, compártelo, dale like, suscríbete, dime abajo si tienes un propósito de la vida, cuál es tu propósito de la vida, cuál crees que será el propósito de la vida de las personas de un futuro. Imagínate, las personas de aquí a 1000 años, ¿qué propósito en la vida tendrán? Déjamelo abajo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y muchas gracias por ver. Hasta pronto.